Vamos ahora sí a la palabra del Señor. Quiero invitarlo a que vayamos allá a 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a estar en los versículos del 1 al 22. 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 22. Y el título de esta predicación o estudio es Todo o Nada. Seguimos en esta serie de 1 Corintios, titulada Una iglesia conflictiva. La Escritura, hermanos, sabemos que la parte central o esencial de la Escritura es Jesucristo, es el Evangelio. Sabemos que desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, la Escritura nos está hablando constantemente acerca de ese plan de redención que está en Cristo Jesús. Ese es el tema central de la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Nos habla de Cristo Jesús. Desde el inicio hasta el fin se trata de Jesucristo. Sin embargo, tenemos también este otro lado de la Escritura, que es un ejemplo a partir de todo lo que nos va enseñando la Biblia o nos va narrando en sí. Ejemplos de hombres y mujeres que siguieron al Señor con todo su corazón y ejemplos de hombres y mujeres que se apartaron del Señor. Entonces tenemos ejemplos, por un lado, de hombres y mujeres que siguieron a Dios y de hombres y mujeres que se apartaron de Dios. Y esos ejemplos que están allí en la Escritura no están ahí nada más como para que nosotros digamos, qué padre, ¿verdad? Qué bonita narración y qué historias tan padres para poderlas contar a los amigos. No, está para que nosotros como creyentes lo tomemos muy en cuenta en nuestro diario vivir. Por eso están ahí, por eso es que al Señor le interesó que estuvieran ahí. De hecho, una de las características clave de la Escritura es que, siendo un libro que habla de Dios, el Señor tuvo en su soberanía a bien que se hablara de todo, de lo bueno y lo malo. Cualquiera podría decir, oye, pero pues es que si es algo que quiere hablar de Dios y del amor de Dios, ¿por qué de repente se mencionan asesinatos y se mencionan cosas tan terribles como las que hemos leído, ¿verdad?, alrededor de la Biblia? Bueno, es porque precisamente Dios está tratando con un corazón humano que está lleno y que está conflictuando con este tipo de cosas, con las cosas que parece que son buenas y con las cosas que parece que son malas. Y entonces en la naturaleza del ser humano va a existir estos dos aspectos, van a existir estos dos aspectos, tanto el aspecto de seguir la maldad o el aspecto de seguir la verdad que está en Cristo. Y eso es muy importante que podamos entenderlo, esas dos cosas. La Escritura nos habla de Cristo y la Escritura nos habla acerca del ser humano, de cómo debemos de vivir para el Señor. Y hay ejemplos muy claros en la Escritura al respecto de esto. Uno de los ejemplos que tenemos en la Escritura lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, de los versículos 1 al 14, vamos a encontrar una serie de bendiciones de las que el Señor habla y le dice específicamente al pueblo de Israel, que atención aquí, hermanos, lo que veremos hoy en 1 Corintios capítulo 10 está relacionado al pueblo de Israel. Por eso a mí me interesa que veamos este contexto muy rápidamente de Deuteronomio. Tenemos entonces Deuteronomio 28 del 1 al 14 con una serie de bendiciones donde Dios dice, si tú me obedeces, si tú me sigues, estos lineamientos, estas bendiciones, estas promesas van a seguir a tu vida. ¿Cuántos de aquí han leído alguna vez Deuteronomio 28? Y tal vez lo recuerdan, amén. Y se van a dar cuenta de eso, y es muy claro. Sin embargo, si seguimos en la lectura de Deuteronomio, vamos a ver ejemplos de lo que viene por desobedecer los mandatos del Señor. Y eso lo vamos a ver también ahí en el capítulo 28, pero lo vamos a ver de los versículos 15 al 68. Y quiero que aquí note algo. Cuando la Escritura nos habla en Deuteronomio 28 de lo que va a venir como bendición a causa de seguir los mandatos del Señor, aborda alrededor de 14 versículos de bendición. Pero de una manera tremenda, cuando nos empieza a hablar acerca de las consecuencias de desobedecer los mandatos del Señor, se abordan 54 versículos en relación a las consecuencias de desobedecer al Señor. Y muchas veces nosotros como creyentes nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa aquello? Y sabemos y entendemos muy bien la soberanía del Señor, pero la realidad también es que gran parte de los acontecimientos o consecuencias malas que llegan a nuestra vida son causa de nuestro pecado.
No podemos darle más vuelta, no podemos darle más análisis. La realidad es que gran parte de lo que nos pasa, que nos afecta, los problemas, las situaciones difíciles, gran parte de esto son causa del pecado. Aquí vemos esa gran diferencia, los 14 versículos hablando de las grandes bendiciones de Dios y 54 versículos hablando de las consecuencias acerca o por desobedecer al Señor. Es entonces, hermanos, que en Primera de Corintios, en el capítulo 10, de los versículos 1 al 22, Pablo va a dar un ejemplo breve, porque es un ejemplo breve realmente, de la actitud de Israel al salir de Egipto. Y desde aquí tenemos que ver también una analogía, hermanos. A veces esta analogía se ha exagerado, ¿verdad? En cuestión de que el pueblo actualmente es como el nuevo Israel. Pero la realidad es que sí, la Biblia usa mucho al pueblo de Israel para nosotros darnos ejemplos de qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer conforme le seguimos. Y el ejemplo más claro está aquí entonces también, o uno de los más claros, en 1 Corintios 10, que lo aborda el apóstol Pablo. Y entonces va a seguir con este ejemplo de Israel y cómo se comportó en su salida de Egipto. Vamos a ir entonces a 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2. Vamos a iniciar. Dice así: queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar de los juncos, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. ¿Qué encontramos aquí importante dentro de lo mucho que podríamos encontrar? Primero, hay algo muy interesante y es ese amor entrañable de Pablo hacia la iglesia. A mí me encanta cómo Pablo le sigue hablando a una iglesia que no lo quiere, una iglesia que está en contra de él, como hemos hablado acerca de esta serie de Corintios, una iglesia que lo criticaba, que lo comparaba, que decía que él no estaba preparado, que era una persona que no podía hacer ese ministerio. Y Pablo, en esa preocupación, en ese amor por la obra, en ese amor por el Señor, por la iglesia, inicia: queridos hermanos, queridos hermanos. Y de esto podemos aprender mucho, hermanos y amigos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que tenemos que amar a la iglesia. Y la iglesia, todos, empezando por mí, vamos a tener muchos errores. Vamos a tener muchas cosas que no nos van a gustar a unos o a otros. Pero si amamos al Señor, tenemos que aprender a amar a la iglesia, porque la iglesia es de Él. La iglesia es su novia, va a ser su esposa, ¿no? Es su esposa prácticamente. Es a quien Él redimió, es por quien Él murió. Tenemos entonces nosotros que aprender a amar a la iglesia. ¿Cuántos hemos tenido, no me responda, en algún momento de nuestra vida en Cristo, algún hermano o hermana que nos ha sacado canas verdes? Todos, ¿verdad? Ahora se lo voy a cambiar. ¿Cuántos de aquí hemos sido alguna vez un hermano o una hermana que le hemos sacado canas verdes a otros? Yo creo que también, ¿verdad que sí? Sin embargo, aquí impera el amor de Cristo, debe de imperar el amor del Señor. Y a mí me encanta, hermanos, cómo Pablo menciona esto: queridos hermanos. Y al mismo tiempo también es una manera como de suavizar lo que les va a decir, ¿verdad? Lo que viene enseguida. ¿Y qué es lo que dice enseguida o qué vemos también notable? Vemos entonces que Pablo usa el ejemplo del pueblo hebreo que ha sido redimido de la esclavitud. Y desde aquí podemos hacer ya analogías o comparaciones hacia nosotros y podemos darle gloria a Dios porque el Señor nos ha redimido. De alguna manera, espiritualmente hablando, nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado del mundo, nos ha comprado. Dejamos de ser esclavos del mundo, dejamos de ser esclavos del pecado y ahora fuimos comprados por el Señor. Y quiero recordarle esto puntualmente: nos convertimos ahora en esclavos de Cristo. Amén. Ahora Él es nuestro amo, ahora somos sus servidores, somos sus siervos. Y entonces aquí dice de esta manera, en estos primeros dos versículos, que precisamente nos habla de un Israel redimido, pero un Israel que por lo tanto estaba cubierto con la presencia de Dios. Y lo vemos de manera literal en el tiempo en que Israel sale, como esa nube que los guiaba, pero también los protegía del intemperie, ¿verdad? Imagínense el desierto,
O sea, el calor que tenían allí. Entonces esta nube, que era la presencia de Dios, ¿qué hacía? Los protegía. Una vez que usted y yo, hermano, que tú y yo hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Somos cubiertos con la presencia del Señor. La presencia de Dios nos cubre. Y es como una nube que está ahí y que nos está cubriendo de la intemperie, que nos está cubriendo de aquello que nos puede dañar. ¿Sabe qué es lo triste aquí? Que muchas veces nos queremos salir de la nube. Que muchas veces por nuestro propio capricho y nuestra propia forma de nuestra vida cristiana, entre comillas, tenemos la nube del Señor, la presencia del Señor, y nosotros ¿qué hacemos? Aquí mejor para quemarme. Y nos movemos y estamos ahí. Y ya después que tenemos las quemaduras, Señor, ¿por qué permitiste que me quemara? Pues te saliste de la nube. Cuando en realidad, por la gracia de Dios, por su redención, hemos sido cubiertos con la presencia del Señor. Y enseguida también nos menciona en esos primeros 2 versículos que en este caso el pueblo de Israel eran seguidores de Moisés, es decir, seguidores de la ley dada por Dios. ¿Qué representa Moisés en este caso? Representa ese vínculo del pueblo de Israel con Dios. Por eso cuando el Señor le manda una ley a seguir al pueblo de Israel, se la manda por medio de Moisés. De alguna u otra forma, esto podría ser también un ejemplo o una figura de lo que ahora Cristo Jesús hizo por nosotros, porque el Señor Jesús vino y nos redimió, amén, y ahora se convirtió Él en el vínculo. Ya no fue Moisés, pero en ese momento fue Moisés ese vínculo donde Dios manda las leyes, donde Dios manda los mandamientos, principalmente los 10 mandamientos que son los centrales, y una serie de mandamientos que son para bendición de nosotros. Y este es un punto que quiero recalcar, porque muchas veces pensamos que los mandamientos de Dios son solamente para agradar a Dios. Y la realidad es que si el ser humano cumple o no cumple los mandamientos de Dios, Dios va a seguir siendo Dios y Dios va a seguir reinando. Pero aquí cambia entonces la perspectiva, porque si tú incumples el mandamiento de no mentirás, el afectado no va a ser Dios, vas a ser tú y van a ser los que estén a tu alrededor. ¿A quién le convienen los mandamientos entonces? Imagínate, hermano, si tú tienes una casa preciosa, ¿verdad? Una casa muy hermosa, y entonces de repente por ahí alguna persona le gusta tu casa y de buenas a primera llega y con violencia te saca de esa casa. ¿Crees que allá aplica de una manera preciosa el mandamiento de no codiciar lo que tienen los demás? Claro que aplica, ¿verdad? Porque esa persona podría llegar y podría sacarte y tú te sentirías pues en una injusticia. Sin embargo, aún las leyes de los hombres están basadas en estas leyes que Dios dio. Entonces tenemos al pueblo de Israel como seguidores de Moisés, pero nosotros en la actualidad somos seguidores obviamente del Señor Jesucristo, que nos ha redimido y nos ha traído a este nuevo pacto en el que hoy estamos, pero que nos ha dado también una ley dada por Dios, que eso debe quedar también muy claro para todos nosotros. Versículos 3 al 4, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Dice así acerca de este pueblo que salió. Sigue usando Pablo el ejemplo del pueblo de Israel y dice así: todos ellos, qué tremendo es esto, ponga atención, todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. Hago una pequeña pausa para preguntarle, ¿cuántos de aquí hemos comido el alimento espiritual? Versículo 4, Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Qué precioso es esto que nos señala aquí la Escritura, porque lo primero que vemos es que el pueblo estaba comiendo ese alimento espiritual, ¿verdad? Que también podría tener su representación con el maná de manera literal. Una provisión de Dios para el pueblo. Y en la actualidad, gloria a Dios que el Señor nos sigue proviendo de ese alimento, hermano. Hace un momento orábamos y decíamos, gracias Señor, porque tenemos la libertad de asistir a una iglesia, tenemos la libertad de traer una Biblia, de tener una Biblia en la casa, aunque esté empolvada ahí en el librero, pero ahí la tenemos. Gracias a Dios. Hay lugares, hermano, donde no tienen esa libertad. Hay lugares donde no tienen ese privilegio. Se habla de lugares en China, ¿verdad?, donde se guardan hojas de la Biblia. Hay quienes tienen 2, 3 hojas de la Biblia escondida en su casa y luego otros tienen otras 2, 3 hojas escondidas
y así las van compartiendo, las van memorizando. Hay en China, hermanos, hay ahí hermanos en Cristo que tienen memorizados libros completos de la Escritura, porque no pueden tener una Biblia. Y aquí nosotros tenemos el alimento espiritual, que es ese maná en Jesús. El Señor Jesús nos dice en Juan 6:35, ¿qué recuerdan que dice? Lo que nos dice la palabra, que Él es ¿qué? Exactamente, Él es ese pan, es ese pan. Y vemos no solamente a Jesús de esa manera, sino que también lo vemos presente como la roca. Eso es algo precioso, porque en el tiempo de Israel llevaban una roca que les proporcionaba agua, y donde quiera que se iban moviendo, ¿qué creen? Se llevaban esa roca para que les siguiera proveyendo de agua. ¿Quién es nuestra provisión hoy en día de esa agua? Cristo Jesús. Y ahora Él es la roca también, que es lo que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 7. Y vemos también entonces a Jesús presente como el agua de vida en Juan 4, del 13 al 14. Entonces vemos que Pablo está utilizando todos estos elementos del Israel que fue sacado de Egipto para traerlos y enseñarnos no solamente a la iglesia de los Corintios, sino a nosotros también una lección. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 5 y 6. Dice así. Aquí viene comienza la parte triste. Sin embargo, la mayoría de esa gente, ¿qué dice? No agradó a Dios. Y eso trajo una consecuencia. ¿Recuerda lo que leíamos en Deuteronomio? O lo que mencionamos de Deuteronomio. Dice, por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Qué final tan trágico, hermano. Qué final tan trágico de una persona el morir en el desierto y quedar tendido ahí. Dice el versículo 6, de esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que ¿qué? Que aprender. Ah, caray, entonces a ver, esto que está contando Pablo no es así como una historia del abuelito a los nietos, ¿verdad? Siéntense para contarles una historia y se coman sus bombones quemados. No se trata de eso, sino que Pablo está diciendo, quiero que aprendan, tenemos que aprender de esto. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Dice, tenemos que aprender nuestra lección. Aquí vemos con claridad cómo la Escritura, hermano, que Pablo mismo la está citando, se convierte en un libro de lecciones para la vida. ¿Se da cuenta? Es decir, es ese centro que es el mensaje de Cristo, pero al mismo tiempo es ese libro que nos da lecciones para nuestra vida, ahora que estamos en él. Y aquí en particular, Pablo le pone un título a esta lección. ¿Y cuál es ese título? ¿O cómo podríamos mencionarlo? Dice enseguida, no debemos desear hacer lo malo como ellos. Podemos decir, bueno, es que ya estamos en un nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, pues ya no hay que ser tan religiosos, no hay que enfrascarnos tanto en eso. Pero aquí veo un Pablo experto en el Antiguo Testamento, porque realmente Pablo era como un tipo doctorado en teología en el Antiguo Testamento, y vemos cómo él trae y cita y saca como referencia entonces la Escritura en el Antiguo Testamento para decirnos, aprendan esta lección. ¿Y cuál es la lección? No hagan lo malo como lo hicieron ¿quiénes? ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel, o por lo menos el grupo de personas del pueblo de Israel que no agradaron a Dios. No debemos desear hacer lo malo como ellos. Y aquí es algo interesante, porque Pablo hace una comparación. Vemos esa comparación primeramente de un pueblo que fue ayudado por Dios. Un pueblo que fue ayudado por Dios y que una gran parte no hizo lo que Dios le pidió, no obedeció. ¿Le suena familiar? Porque actualmente, hermanos, mire, gracias al Señor, yo repito esto, gloria a Dios porque podemos congregarnos y podemos estar aquí en unidad por la gracia del Señor. Pero si hiciéramos un análisis profundo en nuestro corazón, sería bueno y sería justo preguntarnos, Señor, ¿estoy haciendo lo que me pides que haga? ¿Lo estoy haciendo? ¿O me estoy comportando como el pueblo de Israel al que tú también redimiste, rescataste y que no te agradó porque no hizo lo que tú le pediste? Entonces, de alguna manera,
esta escritura nos comienza a nosotros ya también a pegar. Me empieza a decir, a ver, estoy haciendo lo que Dios me ha pedido que hiciera. Y entonces vemos que fue una parte del pueblo que así de manera sencilla no obedeció. No obedeció. Qué importante es la obediencia para el Señor, aún en este nuevo pacto. Amén. Es muy importante. Es algo que agrada al Señor. Y entonces ahí vemos también la comparación, una pequeña parte obediente que entró en la promesa del Señor, en esa tierra prometida, y que básicamente de la generación original fueron Josué y Caleb. Impresionante que de decenas de miles de personas que salieron de ahí, entraran 2. Claro que entraron los hijos, ¿verdad? Y nietos de esta generación, pero los originales entraron 2. Y esto nos debe de hacer meditar en la Escritura y pensar, Señor, ¿realmente estoy haciendo lo que tú me has pedido? Porque entonces viene lo siguiente, que de esto la iglesia de los Corintios tenía que, ¿qué, hermano? Que aprender. Porque muy probablemente la iglesia de los Corintios no estaba haciendo lo que tenía que hacer de acuerdo a las enseñanzas y los mandatos del Señor Jesucristo. Hay mucho que el Señor Jesucristo enseñó y que sabemos de acuerdo a esa gran comisión cuando el Señor dijo que fuéramos, hiciéramos discípulos y enseñáramos todas las cosas que Él había enseñado, ¿verdad? Seguramente estaba algo mal y ya lo hemos visto, o varias cosas mal, como ya lo hemos visto anteriormente. Y la iglesia de Corintios tenía que aprender de esto. Pero le voy a decir algo. ¿Usted por qué cree que todavía sigue 1 Corintios ahí en la Biblia y todavía usted lo puede leer? Para aprender nosotros. Porque de esto entonces no solamente puede o tenía que haber aprendido la iglesia de Corintios, sino que también puede aprender la iglesia hoy, en la actualidad. Por eso está ahí. Una vez más lo digo, no está ahí solamente para que nosotros digamos qué bonito relato, ¿verdad? Qué padre, ya podemos dormirnos, ya leímos la Biblia, ¿no? Sino porque tenemos que aprender de esto. Por eso sigue ahí, hermano, porque como hemos hablado, la iglesia en general, las iglesias locales, la iglesia en general, muchas veces toman actitudes que tomó la iglesia de los Corintios. ¿Y qué fue lo que hicieron entonces? Surge esta pregunta, algo muy interesante. Dice aquí, desear hacer lo malo como ellos. Dice que es lo que no debíamos de hacer. Entonces fue lo que hicieron, desearon hacer lo malo. Y creo que eso es algo que nos persigue, ¿cierto? Es algo que nos persigue. Es muy interesante cuando nosotros vemos la palabra original en griego de desear, que es epitumetes, que quiere decir alguien que tiene un ardiente deseo por cualquier cosa. Entonces aquí nos queda más claro esto. Atención, hermano, no se trata solamente de que desees algo, porque hacer algo malo a todos nos pasa, desear hacer algo malo a todos nos pasa. Pero aquí el gran problema, según la raíz aquí o la palabra original, es el ardiente deseo de hacer algo malo. Cuando tienes un deseo ardiente por hacer algo que sabes que está mal delante de Dios, algo que te quema, y que por lo tanto incluso buscas la manera de hacerlo, buscas la forma. Por eso dice la Escritura que una de las cosas que aborrece el Señor son los pies presurosos a hacer el mal. Cuando estás buscando, cuando ya no encuentras el tiempo, cuando estás viendo a ver cuándo ya se te hace hacer eso que está mal delante de Dios, pero que tú deseas ardientemente hacerlo. Y ahí nos deja muy en claro la Escritura eso. Ustedes no vayan a hacer como hizo el pueblo de Israel, de estar deseando, podríamos decirlo, ardientemente el hacer el mal. Sino al contrario, si viene un deseo de esa magnitud, ¿qué debemos de hacer? Nos dice la Escritura, pues debemos de sujetar todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Es ahí donde se aplica. Señor, es que mira, me está persiguiendo esta tentación, ¿verdad? Este pensamiento, Señor, ayúdame, e inmediatamente ponerlo en el trono del Señor, porque como orábamos hace un rato, nosotros no tenemos la fuerza realmente, solo puede venir del Señor, pero sí debemos de tomar el paso, hermano, de reconocer que le necesitamos y por lo tanto buscamos que Él nos libre de hacer algo que le deshonre a Él. Y entonces comienza ya a enumerar cosas prácticas Pablo. Versículo 7 dice así:
aparte de no desear hacer lo malo, dice, no debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia. La gente se sentó a comer y beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. ¿A qué hace referencia este versículo? Precisamente cuando hicieron el becerro de oro en Israel. Que no les bastó con la libertad que encontraron en Cristo, sino que tuvieron que buscar otros ídolos, tuvieron que buscar otras cosas que fueran importantes para ellos. Y la cosa no paró en hacer un becerro, sino que ahí en el mismo becerro ellos comenzaron a bailar y comenzaron incluso también a practicar todo lo pagano que estaba relacionado con ese tipo de festividades. Por ejemplo, empezar a tener relaciones sexuales ahí enfrente de ese animal, empezar a adorarlo, a proclamar palabras como si fuera un dios, ¿verdad? Y es lo que dice aquí la Escritura, no debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia, la gente se sentó a comer y beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. Y nosotros podemos pensar también, bueno, no tenemos nosotros ningún ídolo, yo en mi casa ni siquiera tengo ni a Tlaloc, ¿verdad? Ni a nadie, ¿verdad? Ahí Quetzalcóatl, lo que sea, no tengo nada de eso. Bueno, pero probablemente puede ser que tengas otro tipo de ídolos. Y recordemos, la idolatría es así de sencilla, poner algo por encima de Dios, darle mayor importancia a algo o a alguien por encima de Dios. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Y muchas veces tenemos este tipo de actitudes. Y la iglesia de Corintios estaba teniendo ese tipo de actitud también, algunos de ellos de la iglesia. Versículo 8. Dice otro aspecto, tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos, dando referencia al versículo 7. Por eso, en un solo día murieron ¿cuántos? 23,000. Esta es una de las partes en las que el ser humano, perdón por la palabra que voy a usar, esta es una de las partes en las que el ser humano es más cabezón. En entender que el sexo está estipulado en la Escritura para el matrimonio y que dentro de esa área es algo precioso y es una bendición de Dios. Pero lo prohibido está en las prácticas sexuales fuera del matrimonio, el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí dice muy claramente la Escritura, tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, porque el pueblo de los Corintios, que vivía en un lugar pues que era muy pagano, todavía algunos de los creyentes iban a los templos griegos y era la costumbre que para dar adoración a los dioses de esos templos tenían que contratar a una prostituta que fungía de sacerdotisa y tener relaciones sexuales con ella. Entonces tenían relaciones sexuales con ella, salían de ese lugar y después iban a la iglesia y gracias Jesús por salvarme. Y estaban de esa manera. Y eso incluía otras cosas, porque por ejemplo también incluía una actitud por parte principalmente de los hombres de menospreciar a sus esposas. ¿Sabe que eso era algo muy común en esta época? Que debido a la cultura romana, a la esposa se le consideraba un objeto en la casa. Los hombres se casaban para tener quien limpiara la casa, para tener quien les cocinara, para tener quien les arreglara las cosas. ¿Les suena familiar? Por eso cuando viene Cristo Jesús y redime entre todos esos aspectos, la perspectiva que se tenía hacia la mujer, los hombres empezaron a tratar a su esposa con amor. Y se dieron cuenta, conforme lo que también enseña la Escritura, que tenían que amarla como Cristo amó a la iglesia. Entonces la esposa dejó de ser un objeto, porque sabe qué hacían estos hombres, sobre todo aquellos que tenían muy inculcado la cultura romana. Tenían a su esposa para todo lo que se ocupara en la casa, pero buscaban jovencitas o otro tipo de mujeres para lo sexual, por ejemplo. Y era algo visto con normalidad. Y el Señor vino y redimió eso, pero por eso para el Señor siempre ha sido tan delicado este tema de las relaciones sexuales prohibidas, porque realmente afectan en gran medida al ser humano. Quisiera darles algunas estadísticas en relación a esto. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el 2019, más de 1 millón de personas de 15 a 49 años se contagian, fíjese muy bien, cada día por una infección de transmisión sexual. Cada día. Y nos asustamos con los contagios del ¿cómo se llama? Del coronavirus, ¿no?
Pero aquí dice, más de 1 millón de personas de 15 a 49 años se contagian cada día por una infección de transmisión sexual. Mucho de esto tiene que ver precisamente con la ¿cómo se dice? Perdón, ¿se fue la palabra? Eso, que en la actualidad se tiene. Es increíble porque actualmente niñas de 10 años están teniendo bebés. Aguascalientes es uno de los estados donde tenemos una de las colonias con el mayor número de madres solteras adolescentes en México. Si tú te das una vuelta a esa colonia, de verdad, es increíble. Tú vas a ver niñas de 13, 15 años que ya tienen 2 niños y uno cargando. Y así van en la calle. Y eso es increíble. Y ¿sabes qué es más increíble aún todavía? Que a veces tú les preguntas, porque se han hecho estudios, por ejemplo, en la universidad han hecho estudios sociológicos de esto, y una de las cosas, porque a veces piensan, es que pobrecitas niñas, ¿verdad? Pues fueron abusadas o algo, sí, algunas, pero no es la mayoría. Fíjense muy bien, la mayoría lo hacen porque ese es su máximo en la vida. A la mayoría les preguntan, oye, pero ¿por qué te embarazaste tan pequeña? Pues porque pues yo creo que es la realización, ¿no? O sea, tener un hijo y ya, lo más pronto que se pueda. Y ahí nos habla también de la falta de amor, la falta de educación que debe de haber en el hogar, y que sabemos que eso lo encontramos también ¿en dónde? En la Escritura, a través del Señor. Pero es uno de los casos entre muchos otros que se dan. Usted puede checar algunas investigaciones al respecto. Nos dice también enseguida que 376 millones de nuevos casos de estas 4 infecciones, en lo que es la clamidiosis, la gonorrea, la tricomoniasis y sífilis, ¿verdad? 376 millones de nuevos casos. Después nos dice la sífilis causó 200,000, esto es muy impactante, hermano, fíjese, 200,000 mortinatos y muertes neonatales en 2016. Una cifra que hace de esta enfermedad, de una enfermedad de transmisión sexual, de una infección de transmisión sexual, una de las principales causas de defunciones de recién nacidos en el mundo. Es decir, volveríamos a lo que dice aquí la Escritura. Por el ardiente deseo de hacer algo que Dios no va a honrar, llegan hasta estas consecuencias. A veces podemos decir, bueno, pues la consecuencia fue de la muchacha, ¿no? Del muchacho. Se tuvieron que casar jóvenes, y eso cuando se casan, o se tuvieron que juntar jóvenes, lo que sea, ¿no? Pero no queda ahí. Increíble ver aquí cómo, por ejemplo, la sífilis está causando esta situación de que sea una de las principales causas de muerte de los recién nacidos en el mundo. Qué triste. ¿Será por algo que Dios entonces nos dice, cuiden eso? Cuiden eso. Nos dice también por qué han aumentado las transmisiones, o en este caso las infecciones de transmisión sexual. Y fíjese muy bien, esto que le voy a leer no lo saqué de un libro de Josh McDowell, no lo saqué de un libro cristiano, no lo saqué de una enciclopedia cristiana, ¿ok? Lo saqué del Google. Ahí cuando usted le pregunta, ¿verdad?, a la famosa asistente, o a Siri, a quien tenga ahí. Y entonces ahí el Google en este año dice que han aumentado, ¿por qué? Porque hay menos prohibiciones y educación, que aumenta la frecuencia de las ETS, sobre todo en edades precoces. No lo está diciendo un pastor, ¿verdad? No lo está diciendo alguien religioso. Dice también aumento de la promiscuidad y liberación sexual. Dice mayor movilidad de la población, que favorece la diseminación de estas enfermedades de un continente a otro. Mayor uso de anticonceptivos orales y olvido del preservativo. Situaciones, hermano, situaciones que sin duda se tienen que tratar en casa. Pero a veces a los papás les da pena hablar de esto. Y eso es un grave error, hermano. Porque si tú y yo conocemos de Cristo Jesús, debemos de hablar con claridad con nuestros hijos de estos temas. Y debemos de exponerles, y ahora sí, como dicen por ahí, leerles la cartilla. Decirles, mira, aquí está el panorama. Aquí está el panorama. Primero, tú conoces de Dios y sabes a quién va a ser el primero al que vas a ofender, hijo o hija. Segundo, si caes en alguna cosa así,
te expones a este tipo de situaciones, enfermedades e infecciones, al tronar un proyecto de vida, al caer en manos de una persona que realmente no te ama. ¿Te das cuenta? Y eso se tiene que hablar en casa. Debe de ser algo que debemos de tocar sin duda con nuestros hijos. Sigamos con la lectura. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí pongo una pregunta, un exceso de confianza, ¿qué es lo que a veces nos pasa a los creyentes, hermanos? A veces cuando estamos en Cristo, venimos y el Señor nos redime y obviamente gozamos de esa salvación que nos ha dado y caemos muchas veces en un exceso de confianza. Y entonces el apóstol Pablo dice, no tratemos de ver qué, hermano, cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Una de las preguntas, yo te voy a decir algo, hermano, con todo mi amor en el Señor, amén. Una de las preguntas que debemos de alguna manera erradicar la intención con lo que lo hacemos son las siguientes. Cuando preguntamos, ¿es malo hacer esto? ¿O qué tan malo es hacer esto si ya soy cristiano? Porque realmente en la mayor parte del tiempo la intencionalidad que tiene esa pregunta es ¿hasta dónde puedo yo pecar? Que no ofenda al Señor. ¿Hasta dónde puedo yo llegar para que ya el Señor no se vaya a enojar? Cuando la realidad es que si tú estás viviendo una relación profunda con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo te lo va a decir así. Si tú estás estudiando las Escrituras, si tú estás en oración, cuando tú vayas a cometer algo que incluso pareciera ser lo más difícil de responder, de ¿será esto, estará bien o estará mal? El Espíritu Santo te va a decir, tranquilo, párale ahí. El Espíritu de Dios te va a hablar por medio de la Escritura, por medio de ese tiempo de oración, por medio de esa comunión que tú puedes tener con Él. Sin embargo, a veces tenemos ese exceso de confianza que a Pablo le preocupaba por parte de los corintios y que actualmente también la iglesia vive. El tener ese pensamiento de cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde está permitido? Y es perdón hermano, pero es un pensamiento cristianamente hablando ridículo. Pensar eso. Cuando todo nuestro pensamiento debe estar, Señor, yo quiero agradarte, Señor, guíame a agradarte, Señor. Quiero honrarte. Y ese debería de ser nuestro pensamiento. Y enseguida esto lo añade con lo siguiente, el versículo 10. Tampoco debemos ¿qué? Quejarnos. En la actualidad una de las características de la iglesia es la queja. De todo hay queja dentro de las iglesias. Por ahí se ha dicho más de una vez, ¿verdad? Que no hay iglesia perfecta. Por ahí decía el pastor Daniel, yo me acuerdo mucho del pastor Daniel Zárate que decía, mira hermano, no hay iglesia perfecta y si tú encuentras una no vayas porque la vas a echar a perder. Va a dejar de ser perfecta cuando empieces a ir. Pero a veces hay una queja, ¿verdad? Y con esto no quiero decir, hermano, que no pongamos atención en las cosas que hacemos mal a la iglesia. Atención. Porque sí debemos de tener un espíritu de humildad y decir, estamos haciendo esto mal. ¿Cómo lo podemos corregir, Señor? ¿Cómo podemos cambiarlo? Y entonces ahí es donde la iglesia opera. Pero una cosa muy diferente es caer en una actitud de las cosas están mal ahí, no están haciendo bien esto, no están haciendo bien lo otro, a decir, hermano, ¿en qué puedo servirte para que esto cambie? Ay, es una actitud diferente, ¿verdad que sí? Porque esa es una actitud movida por el Espíritu de Dios, por lo que Dios haría. ¿Sabes qué hace Dios contigo y conmigo cada día? Imagínate si Dios se la pasara quejándose de ti y de mí. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor dice, a ver, acércate, hablemos, vamos a hacer cuentas, vente. ¿Verdad? Si pecas, tienes abogado en Cristo Jesús. ¿Verdad? Yo te voy a llevar de gloria en gloria. Te voy a ir transformando, renueva tu pensamiento conforme yo voy operando en ti, ¿verdad? Con mi Espíritu Santo. O sea, el Señor está haciendo un trabajo, ¿no? Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios que el Señor no ha tirado la toalla con nosotros. Gloria a Dios, de verdad. Yo le doy muchas gracias a Dios porque el Señor no ha tirado la toalla conmigo. Digo, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque ahí se muestra su gran fidelidad. Y entonces dice el versículo 10, tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. ¿Sabes cuántos hermanos en la actualidad
que han caído en este sentir de la queja, han muerto espiritualmente? Yo conozco muchos hermanos, amigos amados, que en la actualidad, que en su tiempo servimos juntos al Señor y en la actualidad ni siquiera se quieren parar en una iglesia, ni siquiera quieren que les menciones algo de la Biblia porque están así. Qué triste, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Orar por ellos, obviamente. Pero es triste que se dé esta situación. De alguna manera están muertos espiritualmente. Versículo 11, vamos a avanzar. Dice así: todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos ¿qué? Una vez más, ¿verdad? Para darnos una lección. Entonces encontramos en la Escritura, hermanos, lecciones para nuestra vida. Y dice, y quedó escrito, ¿en dónde? En la Biblia, para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en el tiempo de los Corintios. En estos últimos tiempos, ¿recordamos lo que hablamos el domingo pasado acerca de la venida del Señor? Que realmente nuestro anhelo debe de ser, ven Señor, ven ya. Te queremos ver, queremos estar contigo por la eternidad, te anhelamos, te deseamos, Señor, queremos estar contigo. Desde ahí Pablo ya tenía ese sentir, por eso él ya decía de estos últimos tiempos, él ya sabía, él ya tenía ese deseo y es entonces aplicable a nosotros. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. ¿Qué tenemos de aquí? A la Biblia como un libro de lecciones y enseñanzas. ¿Para quiénes? Para todos. ¿Para cuándo? Para hoy y para toda la vida, hermano. Tú nunca vas a dejar, ni yo nunca dejaremos de recibir lecciones de la palabra. Bendito sea el Señor. Nunca lo dejaremos. Cuando éramos niños podemos recibir lecciones de la palabra, enseñanza de la palabra. Cuando éramos adolescentes y jóvenes podíamos recibir enseñanza y lecciones de la palabra. Cuando somos adultos podemos recibir esas lecciones y enseñanza. Cuando seamos ancianos seguiremos recibiendo esa enseñanza y esa lección de la palabra, porque va a ser para siempre. Porque el cielo y la tierra van a pasar, hermano, pero la palabra del Señor no pasará. Y permanece ahí. Ahí está la palabra del Señor. ¿Se fija qué riqueza tan preciosa tenemos en nuestras manos? Precioso, precioso que el Señor haya trazado un camino a través de la Escritura y que nos lo deje ahí, y triste que nosotros la dejemos por allá. Qué triste es eso. Y aquí es donde Pablo entonces les dice, versículo 12 y 13, dice así: por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, que Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. ¿Saben qué nos están diciendo estos dos versículos? Primero, no te confíes creyendo que ya sabes demasiado de la Biblia, ¿verdad? Y que por lo tanto, pues no, o sea, no, que se preocupen aquellos pecadores, ¿cómo se llama? Que no conocen de la Escritura, que no estudian la Biblia, que se preocupen ellos. Yo no voy a caer. Pero aquí nos dice la Escritura muy claramente que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Y entonces esto lo hace para enmarcar lo que dice el versículo 13, donde nos da a entender que lo que vamos aprendiendo para vencer las tentaciones, que en primer lugar Dios no nos va a dar nada más de lo que podamos soportar, pero ¿cómo vamos a aprender a vencerlas? Por medio de la Escritura. Y hay lecciones muy claras, muy sencillas. Regresando por ejemplo al tema de lo sexual, lecciones sencillas, así en dos pasos, ¿no? Y usted puede decir una lección sencilla de cómo huir de la tentación sexual. Y entonces ponemos el ejemplo de José. Paso número 1, corra. Paso número 2, no regrese ahí. Se acabó la lección. Ahí está. ¿Verdad? Vemos ahí la Escritura no dice, bueno, pues espérate y hasta donde aguantes. O sea, tú ahí, ya cuando de plano sientas que no aguantas, entonces, no. Vemos a un José íntegro. A mí me encanta la vida de José. Una persona íntegra en el Señor. Corrió. ¿Para qué nos hacemos los valientes, verdad? ¿Está de acuerdo, hermano, hermana? Córrele. O sea, si está algo que sabes que te va a causar esa tentación y que eres débil,
que de ese pie cojeas, córrele, corre mejor. Por eso nos dice la Escritura, además cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por la palabra? Y entonces tenemos la contestación a esto. ¿Cómo nos mostrará la manera de vencer la tentación? Pues lo tenemos ahí, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo que nos guía ¿a qué? A la palabra, a la Biblia. Qué importante es la Escritura. Versículos 14 y 16. Por eso, queridos hermanos, no adoren a los ídolos. Vuelve a enfatizar en eso Pablo, porque seguramente era algo que estaba sucediendo ahí con los corintios. Versículo 15. Ustedes son personas que, hermano, inteligentes, y estoy seguro de que me entienden. Nada de que, es que no sabía qué hacer. ¿Sabe que a veces los cristianos tomamos esa actitud? De, es que no sé qué hacer, ¿qué haré? ¿Verdad? ¿Qué haré ante eso? ¿Verdad? Es que me la paso, ¿cómo se llama? Me la paso peleándome con mi jefe en el trabajo y le digo un montón de groserías. Voy a sacar una consejería con el pastor para ver qué hacer. Bueno, mejor voy a agendar de una vez unas 5 consejerías para llegar a la respuesta. Cuando la Escritura es tan clara, ¿verdad? Que lo que quede de nosotros, que tratemos de ser amables con todos, ¿no? Pero si no estás en la Escritura, no lo vas a saber. Entonces dice en el 15, ustedes son personas inteligentes y estoy seguro de que me entienden. Y aquí lo va a enlazar con el precioso momento de la cena del Señor. Dice el versículo 16, en la cena del Señor Jesucristo, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, también participamos todos del cuerpo de Cristo. Vamos a seguir adelante para dejarlo más en claro. Versículos 17 y 18 dice, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, porque comemos de un solo pan. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, los que comen la carne de los animales que se sacrifican en el altar del templo, participan de ellos con Dios y con los que toman parte en el sacrificio. Vamos a continuar. Eso no quiere decir que yo reconozca algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran o en los alimentos que se les ofrecen. Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Versículo 21. Ustedes no pueden beber de la copa de la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. Y en el versículo 22 cierra de esta manera. ¿O es que quieren que Dios se enoje? Nosotros no somos más fuertes que Dios. En todos estos versículos, ¿qué es lo que está o con qué está cerrando en esta parte aquí Pablo? Pablo lo que está diciendo es, con este inicio del ejemplo del pueblo de Israel, donde vemos un pueblo que ¿qué hizo? Obedeció al Señor, y una fracción que no obedeció al Señor, ¿ok? ¿Sí lo dije bien? Una parte, lo voy a decir otra vez, una parte que no obedeció al Señor y una pequeña parte que sí obedeció al Señor. Entonces aquí vemos en el Señor algo muy claro, que lo va a ver usted, hermano, en la Escritura constantemente. Cuando el Señor dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque cualquier cosa en medio viene del mal. Cualquier cosa en medio ya tiene una mala intención, o sí o no, o frío o caliente, o este camino o este otro. Deuteronomio 28, si me obedeces esto, si no me obedeces esto. No veo algo en Deuteronomio 28 que diga, bueno, pues si más o menos le echas ganas, bueno, ahí lo vemos. Porque el Señor es verdad y la verdad es absoluta, hermano. No hay varias verdades, hay una y es Cristo, solamente es Él. Y esto nos habla en este sentido de un corazón que puede dividirse, y es lo que sucedía con los corintios y lo que puede suceder o lo que sucede en la actualidad en muchos aspectos de la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? El peligro de un corazón dividido.
todo o nada, frío o caliente. Josué 24:15, que es precisamente, podemos verlo como la continuación de lo que Pablo está exponiendo en Primera de Corintios 10. Josué 24:15 dice así, fíjese a Josué, un hombre de guerra, hermano, o sea, no era perdón por lo que voy a decir, pero no era cualquier tipo de hombre, ¿ok? Era un hombre de guerra. Era un hombre acostumbrado al uso de las armas, de la espada, un hombre que tenía que tomar decisiones en caliente, ¿verdad? O sea, un hombre que tenía que tener un carácter fuerte. Y está delante del pueblo, seguramente de un pueblo que todavía estaba con que, ay, ¿seguiremos a Dios o no seguiremos a Dios? ¿Seguiremos al Señor o no seguiremos al Señor? Mira, nos atrae esto, pero pues Dios también es bueno, ¿verdad? Navidad, qué bonitas reuniones, pero no, mira, también me gusta acá la pachanga, y estás así ya sano. Y Josué, seguramente delante de un pueblo como este, les dice así, de manera muy clara y tajante. Fíjense lo que dice Josué, yo creo que ya estaba a lo mejor como que cansado, ¿verdad? Pero bueno, es parte, obviamente, del corazón de Dios, no es inspiración de Dios. Dice, si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. En pocas palabras, Josué le está diciendo, no sé lo que ustedes quieran, ¿verdad? Si quieren ir en camino de muerte o en camino de vida. Una cosa sí les digo, yo y mi casa servimos al Señor. Vamos a seguir al Señor. Primera de Reyes, otro ejemplo muy interesante. Primera de Reyes 18, versículo 21, y con esto terminamos. Vemos a Elías acercándose a un pueblo que también le tocó, un pueblo muy rebelde, un pueblo muy necio. Y dice así, Elías se acercó al pueblo y le preguntó, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? ¿Cree usted que en la actualidad tengamos esa actitud como creyentes, que nos damos el lujo de cambiar de Dios? Yo creo que sí. Y entonces dice Elías, tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. O sea, decídanse. Si van a ir en pos de Dios, vayan en pos de Dios, o si van en pos de Baal, vayan en pos de Baal, ¿no? Y lo menciona así. Dice, y si Baal es el verdadero de Dios, es el verdadero Dios, síganlo a él. Y hubo algo en el pueblo de Israel en ese momento muy profundo en su corazón, porque lo que dice enseguida el versículo es, el pueblo no contestó nada. Yo creo que le pegó, ¿verdad? De esas veces que nos dicen algo que toca tan profundo nuestro corazón y que sabemos que tiene razón y mejor guardamos silencio. Porque el pueblo seguramente, ahí él estaba hablando el Espíritu de Dios, es decir, era Elías, pero el Espíritu de Dios hablándoles. Está diciendo, sigan a Baal. Bueno, si ustedes creen que Baal es Dios, pues síganlo a él. Pero el pueblo no contestó nada. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud como pueblo creyente hoy en día? Que si nosotros estamos en una situación como esta, la realidad, hermano, es que tal vez después de un pequeño silencio podamos decir, Señor, ¿sabes qué? Perdón, quiero seguirte a ti. He estado divagando, he estado aquí y allá, con un pie aquí, con un pie en el mundo y con un pie en el Señor. Pero ¿sabes qué? Quiero seguirte a ti. Quiero seguirte a ti. Porque eso es realmente lo que el Señor nos pide. Y lo que se veía que en el pueblo de la iglesia de los Corintios estaba sucediendo, que estaban divididos todavía. Y se veía en su actitud, se veía en su fruto, en sus frutos de vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe para seguirlo solamente a Él. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias
en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos exhortas día a día, Señor. Qué bueno eres, Señor. Tú no te cansas de hablarnos, de exhortarnos, Señor, de dirigirnos, de llamarnos a tus brazos de amor, Señor. En esas ocasiones que nos queremos salir de ahí, escapar de ellos, pero tú eres tan bueno, Señor, que nos hablas directamente. Padre, en esta tarde queremos pedirte que como iglesia, Señor, nos ayudes a cada día, Señor, buscarte con mayor convicción, buscarte con mayor entereza, entregarnos cada día más y más a ti, morir cada día más y más a nosotros, realmente tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Ayúdanos, Señor. Te rogamos que la voz de tu Espíritu Santo siempre nos siga hablando, nos dirija, nos convenza de pecado, Señor, nos exhorte. Te rogamos que nosotros, Señor, podamos tener un espíritu humilde, Señor, delante de ti, reconociendo nuestra gran necesidad, Señor, de ti, de tu presencia, reconociendo, Señor, que sin ti somos nada, que fuera de ti no podemos hacer nada, Señor. Reconociendo, Padre, como la Escritura lo dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti tenemos palabras de vida eterna? Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te rogamos, Padre, te rogamos, Señor, que nos des esa gran bendición de siempre tener los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y seguir a Jesucristo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos. Dios los bendiga mucho. Por ahí bendiga al hermano que tenga por ahí cerca, y nos vemos el siguiente domingo. Les estaremos dando información más adelante del segundo servicio. Dios los bendiga mucho, y una vez más bienvenidos a quienes nos visitaron esta vez. Dios bendiga.